presencia de Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Padre querido, en el nombre de Jesús te bendecimos, Señor, te adoramos, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, que te pertenecen, Dios mío. Gracias, Señor, gracias, porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Padre, aleluya, glorioso eres, Señor, te adoramos, aleluya, estamos rendidos aquí a la sepulcro, gloria, alabanza, Dios, Señor, este tiempo, hermano, ministrando su palabra, está compartiéndola, que tú nos ayudes, a tu verdad, nos guíes, Espíritu Santo, aleluya, ese divino Maestro, que tú has prometido enviarnos para guiarnos, enseñarnos para las cosas, y obrando con poder en nuestras almas, amén, en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Toma control de este lugar, amén, aumentar los cielos, reprendimos toda fuerza y enemigo, por obra del diablo, en el nombre de Jesús. Como dice tu palabra, que se declara el Espíritu de Dios allí hay libertad. En el nombre de Jesús, recibe la gloria de nuestras vidas, sean edificadas por la vida. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermano. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Romanos, que es donde estamos, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Aleluya. Maravilloso Dios. Habíamos quedado en el versículo 28. Romanos 8:28. Creo que los versículos, aparte de Juan 3:16, es otro de los versículos más conocidos por los cristianos. Amén. Decía un estudioso de la Biblia, un teólogo, decía que es como una almohada suave para un corazón dolido. Amén. Esta promesa del versículo 28, ¿no? Que sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Maravilloso Dios. Leemos entonces, hermanos, del versículo 28 hasta el final del capítulo, versículo 39. Leemos alternadamente. Dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a la realidad les conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará de los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria al Señor. Qué precioso, hermano. Amén. Aleluya. Y dicen los estudiosos de la palabra, ¿no es cierto?, que este versículo 28 es como que todo este capítulo, ¿no es cierto?, de Romanos 8, que es maravilloso, sea como una cordillera, ¿no? Pero este versículo es como siempre que en la cordillera hay una montaña que es más alta. Y bueno, como que ese versículo es más alto, es más sublime, es algo tan especial, hermanos, amén, para los hijos de Dios. Aleluya. Bendito el Señor. Y en esta carta, ¿no es cierto?, que Pablo envía a los romanos, él venía hablando, ¿no es cierto?, de
de los hijos de Dios, ¿no es cierto? Venía hablando de que los hijos de Dios gimen, amén, porque dice que la creación gime aún, esperando. Los hijos de Dios gemimos, el Espíritu Santo gime, hay un gemido, amén, a nivel de toda la creación, ¿no es cierto? Esperando esa redención gloriosa de los hijos de Dios. Cuando Dios restaure todas las cosas, como terminamos los otros días, ¿no es cierto? Hablando, amén, porque toda la creación, ¿no es cierto? Hoy Dios no la creó así, por ejemplo, los animales no los creó con el veneno, con la aspereza, eso a raíz del pecado. Por eso termina, en Isaías habla del día de la restauración de las cosas, la aspereza de los animales, la maldad, el veneno, ¿no es cierto? Eso no va a existir, amén, porque Dios no lo creó así. Amén, es el pecado, ¿no es cierto?, que trajo esa consecuencia, ¿no es cierto?, a la naturaleza. Pero la naturaleza sí que gime, y nosotros gemimos. Pero acá, hermano, comienza este versículo 18 diciendo, y sabemos, una seguridad, sabemos, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Es en esto, ¿no es cierto?, que está esa certeza, amén, que no solo, porque Pablo se incluye en esto, porque dice, sabemos, lo sé yo y lo saben ustedes los que aman a Dios, que todas las cosas que pasan ayudan a bien. Ahora, ese sabemos es en esto, ¿no es cierto?, en esta área, porque vieron que en el versículo 26, al medio, ¿no es cierto?, el versículo 26, habla, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Entonces, hay muchas cosas que como hijos de Dios no lo sabemos. No hay explicación. Y a veces, hermano, parece que a medida que pasan los años en la vida del creyente, menos nos atrevemos a dar una explicación. Porque a veces cuando somos nuevos tenemos como más osadía y bueno, esto pasa por esto, por esto y por esto, te pasó eso, por esto, por tal razón, o cosas así. Pero a medida que uno va creciendo, ¿no es cierto?, en las cosas de Dios, como que entra un temor y no somos tan ligeros para dar la respuesta, porque si no sabemos muchas cosas, ¿no es cierto? Y acá dice clarito, ¿no? ¿Qué hemos de pedir? A veces estamos en una necesidad. Oramos, no sabemos cómo pedir, pero ahí está el Espíritu Santo que intercede por nosotros, con gemidos y pero hay muchas cosas que no sabemos. Veo al hermano de repente afligido, lo veo triste, lo veo preocupado, no sé lo que le pasa, pero me pongo a orar y el Espíritu Santo lo sabe, intercede. Amén, tantas cosas, ¿no es cierto? Pero acá en esto, Pablo es bien enfático, entonces sabemos. Amén, porque él lo sabía también, porque él había pasado muchas cosas. Ahora, este versículo, hermano, no es una receta médica para un medicamento milagroso, que con esto soluciono todas las cosas, porque me pasó algo malo, pero es para bien. Pero no es el bien que yo pienso, es el bien conforme a como Dios lo sabe. Porque, ¿por qué digo esto, hermano? Porque después lo que dice este versículo 28, amén, viene el 29 y dice, ¿por qué? Y esa palabra porque quiere decir que es una respuesta a algo, ¿no? Ustedes le preguntan algo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué hiciste el costado? Bueno, ¿por qué? Usted está explicando. Y ahora este porque el versículo 29 es una explicación al versículo 28. ¿Y la razón cuál es? Que dice que Dios quiere que nosotros, sus hijos, fuésemos hechos conforme a la imagen de su hijo. Ese es el propósito. Entonces ahí vemos, hermano, la respuesta, amén, de que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos, y Pablo se incluye. A Pablo le fue bien todo, en todas las cosas, nunca tuvo problemas, nunca estuvo enfermo, nunca fue perseguido, tuvo problemas, fue náufrago. Y él escribe esto, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, pero no quiere decir que sea todo positivo o que todo se va en un momento a revertir, como nosotros pensamos, ¿no es cierto? A veces es un versículo a veces muy mal usado por los creyentes. Porque, por ejemplo, a un creyente se le quema la casa, por ejemplo. Entonces, yo no te preocupes, Dios, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, Dios te va a dar una casa mejor y más grande. Y puede ser, porque Dios puede hacerlo, pero no puede ser porque Dios puede tener otro propósito.
Pues para Dios puede bien, puede decir otra cosa. Le llaman el trabajo. No te preocupes, hermano. Al que ama a Dios, todas las cosas de Dios, Dios te va a dar un trabajo mucho mejor y vas a ganar más. No sabemos, puede ser como no puede ser. Amén, porque el propósito de Dios es otro. Es crearnos conforme a la imagen de su Hijo, que nos parezcamos a Cristo. Ese es el propósito de Dios. Amén. Por ejemplo, había veces que había un matrimonio en una iglesia y la hermana no podía tener hijos, quedaba embarazada, estaba un tiempo embarazada y lo perdí. Y nos faltaba un hermano que dijera, no te preocupes, hermanita, no te preocupes, hermano, lo que haga Dios, todas las cosas de tu vida, Dios te va a dar un. Y volvía a pasar y perdía hasta que se le fue el tiempo a la hermana y nunca tuvo hijos. Entonces, y que no se cumplió la palabra de Dios, que Dios tenía otro propósito, era otro. Yo pensaba que cuando escuchaba eso, pensaba que nuestra hermana, la pastora Mónica, ¿cuántos embarazos perdió? Muy probable que en cada embarazo que ella perdía, algún hermano se le acercaría y decía, no te preocupes, mi hermana. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a Dios. Dios te va a dar un hijo. Y pasó el tiempo, perdió mucho, pero vino el hijo. En esa parte, en eso se cumplió, pero no quiere decir, hermano, que todo lo que nos pase de negativo, Dios va a revertir en lo que nosotros pensamos que es el bien, porque esa es la mentalidad nuestra. El bien es lo material, el bien es lo que podemos ver, y el propósito es moldearnos a la imagen de su Hijo. ¿Alguien quiere aportar, hermano? Sí. Yo tengo que venir a Uruguay a hacer ese tiempo, que ya claro todo, o sea que no tuvo un propósito de aquí, pero ya fue tanta bendición ese tiempo y no se volvió Y volvieron a hacer. Y tantas cosas así, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude a poder, ¿no es cierto? Sí, hermano. A veces nos pasa un problema, algo nosotros, Señor, si tú te das esto de esta manera, se me va a solucionar este problema. Esto no está. Pero después del tiempo nos damos cuenta que mejor que Dios nos dio. Amén. Mejor para nosotros, porque Amén. Dios lo sabía. Amén. Dios sabe de antemano, es lo que vamos a hablar después, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nosotros en situaciones difíciles económicas, el Señor, si en un momento tú me dieras ese dinero, $1,000, ¿no? Y con eso yo soluciono, ¿no? Y Dios sí quiere hacerlo, lo hace. Pero no, porque nos está moldeando, porque nos está tratando de que seamos a la imagen de su Hijo. Amén. Gloria al Señor. Si Dios sabe, ¿no es cierto? Si eso que le estamos pidiendo va a ser para bien de nuestra alma o para mal. Amén. ¿Cuántos hay, ¿no es cierto?, que prosperan económicamente y se apartan? O tienen tantas actividades, tantas cosas que ya no tienen tiempo para Dios. Entonces la bendición que ellos buscaban se le convirtió en maldición, ¿no? Por eso el salmista decía con tanta sabiduría, manténme del pan necesario. No sea que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de Dios. Pero no sea que teniendo mucho, me enorgullezca y tiene Dios. No preciso de él. Entonces, que Dios sabe, hermano, amén, porque si Dios quisiera nos daría, amén, porque a muchos hermanos no les da. A mí yo sé de hermanos en otros lugares, siento que son dueños de pozos petrolíferos, son accionistas de fábrica, y lo dan para la obra, y en la planta no les estorbo. Pero ¿y nosotros con plata cómo sería? ¿Cómo seríamos nosotros con plata? Sí, hermano Luis. Pero caminaba acá. Me acuerdo. Por la casa, yo cuando estaba en el campo, en mi cosa, y el abuelo decía gracias a Dios porque antes me quedó en la casa, pero la llena camina. Qué tremendo, hermano. Y ella te llena la abuela, te llena las piernas como comidita, como que la polilla empieza a comer las piernas, como que no tener los huesos, una cosa así era. Qué tremendo, ¿no? Y después tuvo años. Me convirtió. Qué tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué tremendo? Porque todos decían, bueno, que Dios le va a dar otra casa. Bueno, ¿no? Tuvieron que irse y buscar, ¿no es cierto? Pero que Dios nos ayude. Sabemos que, y cuando dice acá, y sabemos, ¿no? Sabemos eso, ¿no? Algo tiene que estar en el creyente, en la mente, en el corazón, algo arraigado, es saber, me fue mal,
salí, me robaron la moto. Salí, pero yo hice tantas cosas, la herramienta de la camioneta, tantas cosas, me dijo que fue. No, pero al tiempo hizo las cosas le ayudan. Amén. Un propósito Dios tiene, algo Dios va a hacer, algo Dios va a hacer en mi vida. Amén. No, eso tiene que estar, ¿no es cierto?, seguro en nosotros, porque ¿cuántos ante una situación difícil se apartan? ¿Cómo puede ser que yo voy a la iglesia a adorar a Dios y sabes que me falta la casa de la niña? Yo no voy a la iglesia. No es ese el propósito de Dios. Sí, hermano. Amén, sí, por eso Dios sabe, Dios nos conoce. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y sabemos. Y cuando dice a los que aman. Eso a los que, ¿a quién se refiere? A los creyentes. Amén. No es. Amén. No es a todo el mundo. Porque en el mundo que dicen algo relacionado con esto. No hay mal que por bien no venga. Eso dice en el mundo. Pero para nosotros no es así. Amén. Es a los que aman a Dios. Y ahí está la diferencia. Es a los que aman a Dios. No los que dicen que aman a Dios, sino los que aman a Dios. Y vamos a ver los versículos, hermanos, que nos muestra la palabra. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Amén. Vamos a ir a San Juan. También. San Juan 14, versículo 15. Aleluya. San Juan, ahora en estos versículos el Señor nos va a decir quiénes son los que verdaderamente aman a Dios. Porque mucha gente, a veces nosotros hablamos con alguna persona y a su manera ama a Dios. Pero ahora vamos a ver por la palabra quién ama a Dios. Y miren lo que dice acá, Jesús dijo, si me amáis, ¿qué dice? Guarda mi mandamiento. Y ese sí es condicional. Si me amáis, si decís que era bueno, guarda mi mandamiento. Amén. Gloria al Señor. El versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué quiere decir que los guarda? ¿Que los mete en un cajón? Que los cumple, que los pone por obra, ¿no? Aleluya. ¿Cuál mandamiento, por ejemplo? No robarás, no roba. Amén. No mentirás, no miente. No adulterarás, no adultera, no anda mirando a otras personas, ¿no es cierto?, con malas intenciones. ¿Qué otro mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Y le decimos cualquier cosa. Faltamos al respeto. Y no estoy guardando los mandamientos del Señor. Amén. ¿Qué otro mandamiento? Esposos, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. Es un mandamiento. Lo estoy haciendo. Si lo hago, si amo al Señor, tengo que cumplir la esposa, amad a vuestros maridos. Respetad, Pensé que ibas a saltar esa parte. No quiero. Si no, Dios no respalda. Amén. Como alguien, ¿no es cierto?, que estaba leyendo en Corintios, en una enseñanza así como esta, y cuando llegó allí al capítulo 11, dijo, alégrense en mujeres, no dijo hermanas tampoco, alégrense en mujeres y todo lo pasamos del año. Pero acá no podemos hacer eso, ¿no? Amén. Así que esposos, amen a sus esposas, no sean ásperos por ellas, pero esposas, amen a sus esposos, respétenlo, amén. Enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, porque a veces no saben, se casan, ¿no es cierto?, a veces por un instinto, por otras cosas, y se encuentra a veces en una situación que no quisieron, pero las hermanas mayores tenemos que enseñar a amar a su marido y a sus hijos, no se puede volver atrás, amén. ¿Qué otro mandamiento para demostrar que amamos al Señor? Sujetarse a las autoridades, servir al Señor con alegría, no meternos en chusmeríos ni murmuraciones. Bueno, todas esas cosas, ¿no es cierto?, demuestran que amo a Dios. ¿Amén? Gloria al Señor. Versículo 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, que hay una comunión con el Padre y con el Hijo. Cuando amamos
a Dios, cuando amamos al Señor, versículo 24 dice, el que no me ama, hablando de la parte negativa, ¿no es cierto? El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y el versículo 31 dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Aleluya, así hago. Es decir, que cuando amamos a Dios, hay obediencia. El Señor amaba al Padre y le obedecía. Y así tenemos que hacer nosotros también. Amén. Gloria al Señor. Así que no es para cualquiera, no es, amén, no es para todo esta promesa, ¿no es cierto? Y sabemos que a los que aman a Dios, amén, a ellos, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando dice todas las cosas, son todas las cosas. Sean buenas, sean malas. Sean oraciones contestadas o oraciones no contestadas. Porque saben, hermanos, que no hay oraciones no contestadas. Son oraciones en las cuales Dios dice, espera. Espera. Amén, pero Dios contesta. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando dice todas las cosas, son todas las cosas, porque vieron que después, al terminar este capítulo, habla de tribulaciones, habla de angustia, habla de desnudez, habla, ¿no es cierto?, de peligro, de espada. Aún en esas cosas, cosas buenas, pero cosas malas, en todas las cosas les ayudan a bien. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Ayudan a bien. Y está ese caso tan conocido, ¿no es cierto?, por los hijos de Dios, cuando José, amén, fue vendido por los hermanos, lo llevaron, después estuvo de esclavo, estuvo preso, después sus hermanos aparecen. Bueno, conocemos la historia. Pero al final de sus vidas, al final de allí de Génesis, los hermanos que ya no estaba su padre con ellos fueron a pedirle de nuevo perdón, porque no podían entender que José los podía perdonar. Y José, ¿recuerdan lo que les dijo? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a mí. Qué tremendo, todo lo que tuvo que pasar José, lo siento para encaminarlo, pero Dios lo encaminó a bien, amén, y salvar a toda su familia, amén. Todas las cosas les ayudan a bien, amén. Y ese bien, hermanos, tenemos que entenderlo desde la mente de Dios, amén. Gloria al Señor. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados, amén, porque el Señor nos ha llamado a cada uno con un propósito, amén, con un propósito, a cada uno Dios ha llamado. Y ese propósito tiene que cumplirse según los planes de Dios. Y Dios va permitiendo ciertas cosas, amén, para que se vaya moldeando mi carácter, preparando ciertas cosas, ¿no es cierto? Porque hasta el trabajo, el lugar donde vivo, todo eso es el plan de Dios. Es el propósito de Dios, porque Dios aquí me tiene que usar. Por ahí, ¿no es cierto?, hermano, Dios lo lleva a mí para allá abajo, otros hermanos para allá. No es el propósito de Dios, ¿no es cierto? Dios tiene que cumplir ese propósito. Y Dios va moldeando, trabajando, tratando, amén, con cada uno para que ese propósito se lleve a cabo. Y acá el 29, hermano, es un versículo que ha traído muchas, por una de las palabras que hay acá, que es la palabra predestinó. La palabra predestinó viene de la palabra, ¿de qué palabra? Predestinación, ¿no es cierto? Predestinación. ¿Entienden, hermano, lo que es predestinación? Pre es antes. Entonces quiere decir elegido desde antes, o una cosa así, predestinado. Ya en la mente de Dios estaba el plan con esa vida, ¿no es cierto? Dios nos dice que nos predestina. Aún, hermano, esta palabra, predestinación, es una doctrina. Está la doctrina de la predestinación. Nosotros tenemos, como hijos de Dios, y llamamos a Dios, en tratar de que Dios nos ayude a entender cómo es eso, porque a través de los siglos de la Iglesia ha habido estas divisiones, hermano, por entender mal esta palabra. Y hay un teólogo muy conocido, de hace como 300 años atrás, que se llamaba Juan Calvino, era un francés y un teólogo. Y él entendió la palabra predestinación, y la enseña así, y hay muchas iglesias evangélicas
que tienen la doctrina de Calvino, se llaman calvinistas. ¿Y cuál era la doctrina de Calvino? Calvino entendía y enseñaba que Dios, en su omnisciencia y de antes de las cosas, ya predestinó quién iba a ser salvo y quién no. Eso enseña Calvino. Por eso esta doctrina se le conoce como salvo siempre salvo. Ahora, yo digo, hermano, qué tremendo, ¿no? Porque y ellos, ¿por qué se basan? Porque toman un versículo como este, o como otro parecido, y de ahí arman una doctrina. Pero una doctrina, hermano, no podemos armarnos de uno o dos versículos, tenemos que ver todo el contexto, y por sobre todas las cosas, conocer a Dios. Ustedes que amamos a Dios, ¿no es cierto? Entendemos un Dios que en una eternidad haya dicho, voy a crear a María, Juan, y a Pablo para que sean salvos, pero voy a crear a Isabel, a Marcos y a Lucas que se vayan limpiando. ¿Ustedes conciben a un Dios así? No. Es como que si nosotros tuviéramos... Alguien tiene un amigo que se llama Juancito, y es buenísimo el amigo. No tiene boca para nada, no pelea con nadie. Y ustedes lo conocen y saben quién es así. Pero viene una vez otro conocido y dice, pues es que no vi a tu amigo, tiene a tu amigo Juancito. Estaba en las pedrazas insultando a los vecinos. Y ustedes, Juancito, no, te equivocaste, no era Juancito porque yo lo conozco. Y eso puede pasar, pero las personas pueden fallar, y decirle un brote psicótico, y Juancito se transformó. Pero Dios no. Entonces, al conocer a Dios y saber el amor de Dios, ¿cómo podemos concebir, hermanos, de que Dios en una eternidad haya destinado personas para salvar y personas para irse al infierno? ¿Ustedes conciben a un Dios así? ¿Piensan que Dios puede actuar de esta manera? Nunca. ¿O alguno piensa que puede ser así? No, porque nos dio libre albedrío. Él nos dio libre. Cuando habla de predestinación, es porque Dios es omnisciente, ¿no es cierto? Él sabe todo, y ya sabía quiénes van a ser salvos, quiénes van a perseverar hasta el final. Pero no porque haya elegido así. Dios sabe, desde ahí, porque Dios es Dios, y tiene eso, ¿no es cierto? Esa capacidad que los seres humanos tenemos. Pero desde la eternidad, sin haber creado aún el ser humano, Dios sabía que un día Jesús iba a tener que dejar el cielo y venir a la tierra, tomar forma de hombre para salvar a la humanidad. Eso ya yo lo sabía desde antes. Amén. Entonces uno no se entiende, ¿no es cierto? ¿Cómo puede ser que leyendo la Biblia se lleguen a formar doctrinas tan antibíblicas? Porque ese no es el Dios de la Biblia. No es el Dios que conocemos nosotros. A ver, Dios le da, pero además hay tantos otros versículos que nos dan a entender que Dios quiere que todo el mundo se salve. Amén. Por ejemplo, ¿cuál? No quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Juan 16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay muchos otros versículos, hermano, que nos dan la visión clara, ¿no es cierto?, de que Dios ama a todos y le da la oportunidad a todos, pero no todos quieren. No todos quieren, eso es, ¿no es cierto? Pero es tremenda esta doctrina y uno se puede encontrar con gente así. Me acuerdo que uno que tiene esa doctrina, una vez hablaba con una hermana y tomaba el capítulo, algunos versículos de San Juan, cuando dice, nadie los arrebatará de mi mano. Entonces decía, si Dios dice que nadie los arrebatará es porque son salvos, van a ser salvos. Pero una persona puede ser salva y puede perder su salvación porque voluntariamente se sale de la mano de Dios. Porque no somos robots, somos seres humanos, y yo como decía el hermano, la capacidad, ¿no es cierto?, de elegir entre quien el mando, Dios libre albedrío. Amén. ¿Alguien más quiere aportar algo más? Que lo vino a condenar al mundo, y lo ha salvado. Amén.
no quiere, ya es condenado. El que no cree ya es condenado, ¿no? Gloria al Señor. Sí, Entonces no. digo, hermano, qué tremendo, hermano, es crear una doctrina de algunos versículos que además aquí, cuando hay un contexto, ¿no es cierto?, que nos muestra otra verdad, ¿no es Amén. cierto?, la verdad bíblica. Amén. Aleluya. Pastora, Sí, amén. también sería como, si Dios sabe, porque Dios sabe quiénes se van a salvar, nos diría directamente a nosotros, hablarle a aquel no, a aquel sí. Sí, eso. Sin embargo, tenemos que hablar a todo. No podemos elegir. A veces me parece que le voy a hablar a este y que no, pero Dios le vemos a todos, porque no sabemos, se puede arrepentir. O de repente en ese momento rechaza, pero dentro de los días o dentro de un tiempo, ¿no es cierto?, acepta, se vuelve al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Voy a leer un poquito acá el versículo 28 que puse, bueno, sabemos, Pablo también lo sabía, amén, aleluya, decía un teólogo que dice el versículo 28 es una almohada suave para un corazón dolido, gloria a Dios, aleluya. Cuando dice acá, a los que aman a Dios, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, esa palabra amar es un verbo, amén, y está conjugado en un para decir lo que quiere decir continuamente. Aman a Dios. Aman continuamente a Dios. Es decir, que no es que lo aman hoy, mañana no, y esos son los que aman, los que perseveran en el amor de Dios. Y a veces, ¿no es cierto?, el amor, todos estamos, creo que, de acuerdo en pensar y declarar que no todos amamos a Dios como Dios se merece. ¿No es cierto? Pero amamos a Dios. Amén. Dios se merece mucho más entrega de nosotros, mucho más servicio. Amén, pero amamos a Dios. Aleluya. Y está conjugado en un modo, ¿no es cierto?, que indica continuidad. Amén. Aleluya. Ama continuamente a Dios. Amén. ¿Y cómo se ve si un hermano ama de una manera continua a Dios? Por su estilo de vida. Por su estilo de vida. Se da cuenta, ¿no es cierto?, que ama a Dios continuamente. Aleluya. Esto, hermanos, no va sujeto a sentimientos, ¿no es cierto? Hay gente que están en un culto, ¿no es cierto?, y están muy sentimentales y bueno, me parece que van a ser fieles hasta el final. Y el otro día ya, no voy a leer no, se basan de sentimiento, hay una actividad especial y aquí están, ¿no? Y parece que Él está toda la vida con nosotros. Son sentimientos, se sienten bien en ese momento, amén, y alaban a Dios, pero a los dos ya están completamente desdiciendo, ¿no es cierto?, lo que habían manifestado unos cultos atrás. Gloria a Dios. Cuando dice también, todas las cosas les ayudan a bien, no quiere decir, hermano, pecado ni negligencia, ¿no? Porque si alguno por ahí se emborracha, bueno, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a Dios. No podemos decir eso, ¿cierto? Amén, no es pecado, no es negligencia. Aleluya. Aleluya. Propósito por el bien espiritual y eterno. Gloria al Señor. Aleluya. No todo va a salir bien, ¿no es cierto? Gloria a Dios, pero Dios lo mira, la mirada de Dios es la mirada eterna, ve la eternidad, ve el bien, eso es lo que Dios nos ayude, que quede claro a nosotros. El bien de Dios es que lleguemos a la eternidad. Amén. Por eso Jesús decía, más vale que se te pierda una mano, un pie y llegar al cielo. ¿No? El bien de Dios y nosotros que pensamos, ay, que se le salve la mano, que se le restaure, que le nazca el pie, ¿no? Pero ese es el bien para nosotros. Pero el bien de Dios es lo que le falte la mano, le falte la pata, lo que le falte, pero que llegue al cielo. Ese es el bien. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, entonces, porque al que antes conoció, también los predestinó. Es decir, Él amó de antemano, ¿no es cierto?, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Acá está diciendo Pablo que el Hijo Jesús es el primogénito, es su Hijo primogénito. Y nosotros somos hijos de Dios y somos hermanos de Cristo. Amén. Amén. Pero como que nos da a entender que el Hijo es el modelo para nosotros. Y yo pensaba, hermano, es como que Dios
hiciera de su hijo un molde. Ustedes conocen el molde, ¿no? Han hecho trabajo con yeso, con barro, haciendo ladrillo, lo que sea, es un molde, que usted tiene que llenarlo para hacer algo parecido a lo que ya tiene, ¿no es cierto? Y esto de que Dios, ¿no es cierto?, quiere que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, es como que Dios tiene un molde de Jesús. No que seamos semejantes en los ojos, en la piel, semejantes en su carácter, en su temperamento, en su obediencia, en su sometimiento, en esas cosas Dios quiere. Entonces, hermanos, yo pensaba que Dios nos mete en ese molde para sernos semejantes a su Hijo. Y a veces hay requisitos que no llenamos, ¿no es cierto? Y un molde, ¿no? Hay requisitos que no llegamos a ser como Jesús. No llenamos el molde de Jesús. Y Jesús quiere que seamos conformes a ese molde. Y a veces Dios tiene que derretirnos. Tiene que romper la vasija, tiene que derretirnos, tiene que permitir cosas. ¡Ay! En mi carácter estaba, por decirlo. Y así, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas? Dios tiene, así como un molde, ¿no es cierto? Como algo que no se quiere meter en un recoveco de allí. Hay que hacerlo más chido o algo para que forme todo ese molde. Y así Dios con nosotros. Y cuántas veces Dios tiene que permitir cosas increíbles que nos derretimos, que parece que nos vamos en lágrimas, que tanta cosa, ¿no es cierto? Y es el bien de Dios. Permitiendo eso para que yo me vaya ubicando en ese molde y vaya tomando la forma de ese molde que es Cristo, que es el Hijo de Dios, que es el ejemplo del Padre. En el carácter, como dije, en las buenas obras, en la obediencia, bueno, en todo lo que Jesús nos dejó ejemplos vedados, dijo el Señor. Pero qué lejos estamos nosotros, ¿no? De seguir el ejemplo de Cristo. Y Dios, que sabe trabajar el barro, porque de allí Él nos formó, Él lo va formando. Y Él lo va a hacer. Amén, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén, que Dios nos ayude. Gloria al Señor. Amén, amén. Dice que debe andar como Él anduvo. Amén, gloria al Señor. Tantas cosas, ¿no es cierto? Y a veces, ay, Señor, qué lejos estoy yo de andar como tú Luis. Y bueno, ahí Dios no tiene memoria. Amén, aleluya. Porque a los que antes conoció, a sus hijos, ¿no es cierto? Y a través de todos los siglos, ¿no es cierto? También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén, gloria al Señor. Y unos pasajes más atrás, ¿no es cierto? Que leímos que dice que somos herederos, amén, juntamente con Cristo. Aleluya. Y dice, y a los que predestinó, amén, aquellos, ¿no es cierto?, que Él ya sabía, amén, que se iban, no deliberadamente, no, ¿cómo que se dice? Que uno sí, otro no. ¿Qué palabra puedo usar? Selectivo. Selectivamente, una cosa así, seguro, ¿no? No es así. Dios libre de Dios, pero Él sabe, como Él sabe todas las cosas, amén. Y a los que predestinó, a ellos también llamó, amén. Y a los que llamó, a ellos también justificó. ¿Qué quiere decir justificar? Perdonar, hacer justo, eso quiere decir. Nosotros somos pecadores, somos injustos, pero como hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y hemos pedido que el Señor nos limpie con su sangre y hemos pedido perdón, delante de Dios somos justos, Él nos ha justificado. Amén. Y a los que justificó, a ellos también glorificó. Y ese verbo de glorificar, como dice acá, glorificó, ¿en qué tiempo está? Glorificó. Futuro. Glorificó este futuro. ¿Y cómo sabe Dios? Porque Dios sabe. Así como Él predestina, amén, Él también glorificó. Todavía no estamos glorificados, pero Dios nos ve, amén, si hemos sido llamados, hemos sido justificados, Dios nos ve glorificados. Amén. Gloria a Dios. Porque todavía ninguno
no estamos glorificados, pero Dios nos ve glorificados. Amén. Entonces, hermano, es como que Pablo está escribiendo esto y el Espíritu Santo lo guía a escribir, porque dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Y Pablo estaba siendo inspirado por Dios, escribiendo esto, y el que estaba escribiendo como que se admira del amor de Dios, de la grandeza de Dios. Entonces ahí él se pregunta, ¿qué pues diremos a esto? No somos nada, no nos merecemos nada, y si Dios es por nosotros, ¿quién fue por nosotros? Qué maravilloso, ¿no? Si Dios es por nosotros, si Dios, estamos en el medio del pecado, y Dios nos llamó, nos perdonó, tiene un cielo para nosotros, dice que nos glorificó, y que nos lleva a la gloria. ¿Qué vamos a decir a esto? ¿Qué vamos a añadir? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y allá en Isaías 27:4 dice, hablando del enemigo, ¿no? Que quiere poner tropiezos, ¿no? Isaías 27:4. Y Dios dice, no hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a una. Es decir, ¿quién va a poner tropiezo delante de un hijo de Dios? Si Dios es por nosotros. Amén. ¿Quién podrá? Amén, contra Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y después sigue todavía más en el versículo 32, explicando más todavía, ¿no? Para que pensemos, porque a veces en la lucha, ¿cuántas veces hemos sentido solo, que Dios no está, que Dios no me escucha? Pero dice el 32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Amén? Si Dios no escatimar, ¿qué quiere decir? No macheteó, una cosa así, ¿no es cierto? Dios no macheteó, Dios no, ¿qué otra palabra? No escatimó, no macheteó, no se negó, no mezquinó a su propio hijo, lo amaba, pero lo dio por todos nosotros. Si dio su hijo, que murió, ¿cómo después nos va a dejar solos, que nos arreglamos como podamos? No, nos va a dar también lo que necesitemos, la gracia, la fortaleza. Amén. Pero, hermanos, no olvidemos que todo eso es a los que aman a Dios. Amén. Aleluya. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo? Esa pregunta queda a entender. ¿Cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Cómo vas a pensar que Dios no te va a ayudar? ¿Cómo vas a pensar que Dios te abandonó? ¿Cómo vas a pensar que Dios no tiene poder? Si ella hizo lo más grande, lo que nadie podía haber hecho, ¿no te va a dar lo que necesitas? Y cuando dice, no, ¿cómo nos dará también todas las cosas? Las cosas que son necesarias, porque a veces pensamos, ¿no es cierto? Otras cosas que no son, las cosas que son necesarias. A lo mejor cuando Jesús dice, todo lo que pide al Padre en mi nombre lo daré. Las cosas que son necesarias, lo que Dios, como decía la hermana, Dios sabe lo que va a ser de bendición para nuestras vidas. Aleluya. Y sigue el versículo 33. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Y sabemos, hermano, que hay gente que nos acusa. Y, por sobre todas las cosas, ¿quién es el acusador de los hermanos? El diablo. El diablo, dice la palabra, que está continuamente delante de Dios, acusando a los hermanos. El acusador de los hermanos, dice la palabra. Está acusando. Pero qué maravilloso, hermano, porque Jesús está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Entonces Él no nos deja. Él no deja a sus hijos que le aman. Hay uno acusando, pero está Jesús intercediendo. ¿Qué es interceder? Es pedir, es clamar por esa vida, por esa persona. Y digo, qué tremendo, hermano, porque dice la palabra, ¿no? Que Jesús se hizo humano. Y Él sabe lo que es tener hambre, Él padeció, Él sabe lo que es ser despreciado, sabe lo que es tener sed, sabe lo que es ser, no ser entendido, ni por su propia familia, lo que es ser rechazado, tantas cosas, ¿no es cierto? Entonces Jesús, ahora que está a la
la diestra del Padre, que Él venció, ¿no es cierto?, todo esto, y está a la diestra del Padre, intercediendo con nosotros. Él pide, ¿no es cierto?, interceder es pedir, es clamar, y estará allí, ¿no es cierto?, intercediendo. De repente la hermana Eva está pasando un momento difícil, ayuda a Eva al Padre, ayuda, yo sé lo que está en esa situación, yo sé lo que está ser rechazada, yo sé lo que está pasando, ayuda a la hermana Lucía, ayuda a la hermana Juanita, ayuda al hermano, ahí está el Señor intercediendo, porque Él sabe lo que es estar en un cuerpo humano, Él sabe lo que es sentir dolor, Él sabe lo que es sentir todas esas cosas, ¿no es cierto?, que afectan nuestra vida. Él pasó por eso, pero dice que sin pecado. Y ahora está a la diestra del Padre intercediendo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si tenemos un abogado que lo defiende. Aleluya. Dios es el que justifica. Y el 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Él murió por todo lo que estábamos condenados al infierno eterno. Más aún, el que también resucitó, amén, que venció la muerte, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya. Y dice el 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Habrá algún poder? ¿Habrá alguna necesidad? ¿Habrá algo tan grande que nos pueda separar del amor de Dios? Y acá el apóstol enumera algunas, pero hay muchas otras cosas, ¿no es cierto? Gloria a Dios. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Sabemos lo que es tribulación? Muchas veces sí. Estamos en tribulación. Pero ni aún la tribulación nos puede separar del amor de Dios. La tribulación nos separa de Dios a los que aman a Dios. ¿Angustia? ¿Hemos estado angustiados? Sí que hemos estado angustiados. Y dice más adelante Pablo en otra epístola, dice angustiados, mas no desesperados. Dios no permite que la desesperación llegue a nuestra vida. Angustia sí. Amén. Pero dice en toda angustia de ellos lo puede angustiar. Aleluya. Y Él libra a los justos de la angustia. O persecución, o hambre, escasez, hambre. ¿Nos podrá eso apartar del amor de Dios? Si Dios permite eso, que Dios nos ayuda, hermanos. Amén. Por la palabra no, por el amor de Dios no. Desnudez, escasez, peligro, espada, todas las cosas, ¿no? Y creo que podríamos seguir la lista de cosas, ¿no es cierto?, fuertes para los hijos de Dios, pero que Dios promete estar, amén, para que nada nos separe de su amor. Aleluya. Como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y así somos los cristianos, hermanos, en este mundo. Amén. Aleluya. ¿Cuántos, hermanos, se levantan? Aleluya. ¿Cuántos? Hasta líderes, ¿no es cierto? Presidentes, dictadores, se levantan, ¿no es cierto? Y queriendo destruir, que ya no haya cristianos, que ya no haya hijos de Dios, que amen a Dios. Y somos contados como ovejas de matadero, ¿no es cierto? Pero Dios nos guarda. Aleluya. Y dice el 37, antes, en todas estas cosas, lo que se habló antes, ¿no es cierto?, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que Dios nos ayude y esto sea un lema cada día en nuestra vida. Amén, gloria al Señor. Somos más que vencedores por medio de Jesús. No es por mi fuerza, no es por lo que yo sé, no es por lo que yo puedo. Es para aquel, amén, gloria al Señor, que nos amó. Por lo cual, y sigue hablando el apóstol, ¿no? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Aleluya. Cuando habla de la muerte, ¿no es cierto? La muerte nos puede separar, una muerte nos acerca a Dios. Amén. La vida, aleluya. Ni ángeles, ni cosas espirituales, ¿no es cierto? Ni principados, ni potestades, cosas del diablo, ni lo presente, la situación actual, ni lo que venga. Amén. Y cuánto, ¿no es cierto?, estamos a veces preocupados por lo que pueda venir, ¿no es cierto?, por las leyes contra los hijos de Dios y tantas cosas que pueden venir y no podemos decir que no van a venir, pueden venir, pero eso no nos va, amén, si amamos a Dios no nos va a separar del amor de Dios. Aleluya. Ni lo alto, ni cosas que no veamos, amén, ni lo profundo,
ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque son palabras hermosas, es hermoso repetirlo, ¿no es cierto? Pero que Dios nos ayude a vivirlos. Amén. Y que en los momentos difíciles eso sea una realidad. Porque cuántos en los momentos difíciles largan todo. Amén. Y a veces habiendo repetido esta palabra, que en los momentos difíciles que eso se tiene que hacer una realidad de nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Y vemos, hermano, que si alguno fracasa, no es por falta del amor y la gracia de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Que Dios nos ayude a aportar algo, hermano. Maravilloso es nuestro Dios, hermano. Qué preciosa la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, amén, a buscar más del Señor. Aleluya. Sabemos que estamos viendo los últimos tiempos. Aleluya. Y Él es una realidad y sus promesas son reales para nosotros. Amén. Él nos ama. Amén. ¿Y sí, hermano? Hablando de la predestinación, para algunos de los que tienen esa doctrina, afirman de que si una persona que para no se aparta del camino, según ellos, nunca fue salvo. Es fácil de contradecirlo porque uno no se da cuenta que una persona puede haber servido a Dios hasta llena el Espíritu Santo, se descuida, como cualquiera de nosotros, si nos descuidamos espiritualmente, y pierde la salvación. Y a veces, hermanos, se mete en nosotros ese pensamiento. Porque cuántas veces le aparta un hermano que Dios lo usó, que le dimos a la ley, porque Dios usó un Espíritu Santo, y de repente se descuidó y se apartó. Y por allá te viene algo, te viene un pensamiento que este capaz siempre fue un hipócrita, nunca fue en realidad un verdadero hermano. A veces no es así. Porque si no estamos creyendo de esta doctrina, se descuida, como por eso en vano, ¿no es cierto? La palabra de Dios dice, no es en vano que dice, el que piense estar firme, cuide que no caiga. Entonces, digo, que Dios nos ayude, porque yo he escuchado hasta pastores decir, entonces no era creyente, él aparentaba, pero no, he escuchado decir, tenemos que tener cuidado, porque si la Biblia tiene clarita, cuidar tu salvación con temor y temblor, ¿no? Que nadie tome tu corona. Y tantos versículos que nos dan la pauta diciendo que la salvación la podemos tener, y si no la cuidamos, con temor y temblor, como dice la palabra de Dios, podemos perder. En Gálatas allí cuando dice, si a un ángel o yo mismo predicar un evangelio diferente. Sea el tema. Y los Gálatas mismos también se habían convertido por la fe y después se habían apartado siguiendo la ley, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude. Y ahí también todo lo que era de la fe, lo de Cristo. Y digo que Dios nos ayude. Amén. Seguir buscando al Señor, estudiando su palabra, amén, meditándola, pero siempre firmados, arraigados y sabiendo que Dios es amor, ¿no es cierto? Pero Dios también es fuego consumidor. Dios es amor, pero Dios es santo. ¿Amén? Aleluya. ¿Hay más que aportar a él? Bueno, entonces voy a leer bosquejo. Aleluya. Bueno, el título era Una nueva y maravillosa vida del Espíritu, a partir del versículo 28. Ahí, la última parte. 28 al 30. La ayuda de Dios es una promesa duradera. Él tiene la capacidad de obrar todas las cosas para bien y de llevarnos a la glorificación. Punto B. La victoria triunfante de la vida en el Espíritu. Versículo 31. Conclusión. Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Versículo 32. Evidencia que Dios es por nosotros, el regalo de Jesús. Y versículo 33 al 39. La seguridad del creyente en el amor de Dios. Y las preguntas. Pregunta 1. ¿Qué relación tenemos con el Hijo? Ahí tiene que ver el versículo, ¿no? Versículo 2. Pregunta 2. ¿Por qué no podemos dudar de la ayuda de Dios? Aleluya. Y ahí tiene el versículo 8:32. 8:32 es la Biblia. Y pregunta 3. ¿Quién es el principal acusador de los hermanos? Bueno, que Dios les bendiga. Ahora,